Sí, sí. Sí, sí. Mate no, coquita. ¿Eh? Mate no, coquita. No se Bien puede. dicho. Bien dicho. No se puede, no se puede. Está lindo, en serio. Mañana va a llover y el domingo va a estar horrible. Así que bueno, hay que hoy hicimos asado nosotros. Los viernes arranca la sed. Sí. Claro, bueno. Hoy, después que organicé todo el asado, me acordé que no se podía hacer, pero bueno, ya estaba organizado, así que lo tuvimos que comer. Pusimos todas las máquinas alrededor, una moto, un rodillo, un regador, y atrás hicimos el asado. Y zafamos, no vino nadie, no nos denunció nadie. Bueno, vamos. No nos invitaste. No, ya vamos a ir, Vamos a ir a ver la obra. Ahora cuando veamos el tema de pavimento hormigón, capaz que por ahí ya estamos pavimentando. Vamos a arrancar el lunes a empezar a hacer base suelo cemento. Por ahí capaz, si quieren ir y a alguno le interesa, se van de una escapada. Están los chicos, hay 4 alumnos, uno que está como encargado de obra, jefe de obra, después hay otro más de otra empresa, Agustín Macetti, y después hay 2 chicas, Mica y Agustina, que están haciendo la PPS. Así que van a andar ahí si quieren ir. Yo calculo que el martes arrancamos a abrir caja y en la semana vamos a estar, capaz que no alcanzamos a hacer solo cemento la semana que viene, pero la otra sí. Así que por ahí si quieren ir a mirar. Avisa el horario, José. No, estamos desde las 9, de las 8 hasta las 4 de la tarde, así que Bueno. van ahí, se presentan y no hay problema. Lleven casco y botín de seguridad y pueden ir mirando ahí. El obrador está ahí en Dazo y Brihuela, antes de la escuela técnica. Joya. Bueno, mezclas en frío, seguimos lo mismo. Habíamos visto tratamientos superficiales que en realidad son capas de rodamiento que no tienen aporte estructural, pero yo para que mi paquete resista tengo que ponerle algo que no me deje entrar humedad y que no me gaste la superficie. Por eso cuando hacemos base, porque en realidad hacemos un paquete que la base y la subbase ya soportan el tránsito, pero con el tiempo se gastan, entonces hay que hacerle algo que aguante la abrasión de los neumáticos, entonces optábamos por las mezclas anteriores, que son los tratamientos superficiales, que son económicos, y si en un cálculo de 2 años y medio a 5, y no tienen más de 2,5 centímetros o 1 pulgada de espesor. ¿Sí? Depende si son doble, simple o triple, ¿se acuerdan? Bueno, y la lechada asfáltica, que también en realidad se usa muy poco sobre bases imprimadas, en lugares de poco tránsito se usa bastante, en La Pampa, lugares donde no hay mucha lluvia y no hay mucho tránsito, es una solución y llega a durar 5 o 6 años dura. Acuérdense que tiene el espesor del tamaño máximo del agregado y tiene un agregado de 6 milímetros como máximo, o sea, estamos hablando de 5 milímetros, medio centímetro, pero bueno, tiene una gran resistencia a la abrasión, eso se hace con emulsiones catiónicas superestables. Ahora lo que vamos a ver ahora ya son mezclas en frío, que ya es colocar áridos y asfaltos diluidos o emulsionados mezclados previamente, no como el tratamiento que eran riegos intercalados de fino y grueso, de árido y asfalto. Esto directamente se mezclan previamente, se distribuyen y se compactan. Son muy similares a la mezcla en caliente, estos son de menor calidad, ya cuando veamos mezclas en caliente son de calidad superior, pero en lugares donde no hay plantas asfálticas, como les contaba el otro día, mover una planta asfáltica equivale a hacer es un movimiento de 4, 5, 6 viajes de carretón, instalaciones, y por ahí qué sé yo, no sé, hablemos de un pueblito como hablábamos el otro día, de Ascasubi. Capaz que Ascasubi hace por año 3 cuadras de pavimento, porque son pueblos que no crecen,
y vos le haces 3 cuadras de pavimento por año y mantenés todo el pavimento de la ciudad bien, no te quedan muchas calles de tierra. Entonces, armar una planta para hacer 3 cuadras que te lleva la producción de un día, y por ahí te lleva una semana armarla y una semana desarmarla, no tiene sentido. Entonces, se recurre a estas mezclas que tienen varias ventajas, y vamos a ver la introducción. Es el concreto asfáltico en canal convencional, esto es lo que se emplea fino y caliente, densamente graduado. Los áridos de cemento asfáltico son calentados individualmente, tanto en los áridos como el asfalto, a 130, 160 grados y aplicados en caliente. Compactada, Basado en este concepto, dada la similitud definida en mezclas en frío, el tipo de concreto como las constituciones de combinación de uno o más agregados pétreos y un relleno mineral, de ser necesario, con un asfalto emulsionado o diluido. Cambio, primero, no lo caliento y no le pongo cemento asfáltico, le pongo el diluido, y acuérdense que de ese diluido tiene un porcentaje de solvente o un porcentaje de agua que cuando se va me deja el residuo, y ese residuo es cemento asfáltico. Pero ¿qué pasa? Como no lo puedo manejar porque necesito la planta para calentar el árido a 160 grados, acá lo hago a temperatura ambiente. Lo que sí, a veces este asfalto diluido tengo que calentarlo, ¿se acuerdan que le decía? Pero no más de 60 a 70 grados. Combinación íntima de agregados con un ligante bituminoso. Esto sería una mezcla asfáltica. Si yo caliento el agregado pétreo y el ligante bituminoso es cemento asfáltico, lo tengo que calentar a 160 grados. Si es un diluido, es una mezcla íntima entre un agregado pétreo y un ligante, que es un diluido, en este caso. ¿Sí? Después tengo otra clasificación que va casi directamente, abiertas, cerradas, en el tipo de material que estoy usando. O sea, la granulometría de cada árido de esos de estos agregados pétreos del párrafo anterior, si yo pongo una mezcla bien graduada, donde tengo de todos los materiales, me va a quedar una mezcla cerrada. Si yo empiezo a hacer a propósito, adrede, sacar parte de los tamaños, lo que estoy haciendo es dejando huecos para que la mezcla sea abierta. Y a veces, en este tipo de pavimento, donde yo tengo que lograr cierta rugosidad, tengo que hacer esas cosas. Entonces, las exigencias de la granulometría, era lo que hablábamos el otro día, que lo comenté por arriba, yo me tengo que alejar de la curva de máxima compacidad, porque tengo que dejar aire en la mezcla para darle rugosidad y generar vacíos dentro de la mezcla. Entonces tengo que tener mezclas abiertas y no tan cerradas. Ahora, puede ser una mezcla cerrada en un lugar donde yo tengo poco tránsito, donde y llueve mucho, por ejemplo, no sé, Entre Ríos. Tengo un pueblito que andan, no sé, 300 autos por día, 3 camiones o 4, el sodero, el basurero. No puedo dejar una mezcla abierta porque me llueve 2.000, 2.500 milímetros anuales y la mezcla va a estar siempre con humedad. Entonces, si yo no dejo una mezcla cerrada, voy a tener problemas y voy a acortar la vida útil del pavimento. Entonces, esta clasificación de abierta y cerrada es lo que me da la textura. Si voy a hacer una ruta en, no sé, Río Gallego, que no llueve nunca, 200 milímetros anuales, 250 milímetros anuales, y es muy probable que en el invierno se me hele, y si se me cae una helada y se me congela el pavimento y la tengo hecho un vidrio, y tengo una bajada, voy a tener graves problemas de accidente. Entonces ese tipo de mezclas tienen que ser mezclas abiertas, y ahí es donde empezamos a jugar entre el tipo de asfalto, ¿se acuerdan? De alta penetración, de baja penetración, porque hace mucho frío, entonces me conviene un asfalto blando para que se comporte como elástico. Y ahora ya incorporé el tema de la rugosidad, de mezclas abiertas, mezclas cerradas, en
en lugares como eso me conviene que el agregado no sea zarandeado, de aristas redondeadas. Me conviene que sea triturado para tener además más adherencia y mayor rugosidad, sobre todo en la época de helada, ¿no? Bueno. José, con respecto a Sí, eso, en la escucho. situación de que sea blando, ¿no pone en riesgo el tema de la durabilidad por el peso de los camiones y de... ¿Cómo manejas el tema huella y eso? Porque... El tema es que el asfalto, al estar a baja temperatura la mayor parte del tiempo, va a estar más rígido. Porque, o sea, vos vas a tener, si vos ponés en el sur un CA30, lo que vas a lograr que ese asfalto sea un vidrio de duro, muy frágil. Porque el asfalto a esas temperaturas va a estar que parece que vos le pegás y se quiebra. Entonces, en esos lugares tenés que poner asfaltos blandos para que sean elásticos. Tampoco te vas a poner un asfalto 100-200, pero vas a poner un 70-100 o un 100-300, que son los asfaltos más blandos que vienen. Pero vos necesitas que sea blando. Acordate que la estructura de un pavimento resiste por el contacto entre áridos, que es una fuerza física, una resistencia física, y una resistencia química, que es que el asfalto pega esas partículas para que no se separen. Entonces, si vos tenés un tránsito muy pesado y ponés agregados redondeados, que en el asfalto se permite poner agregados redondeados, porque ahora ya hay más plantas de trituración, pero antes la última planta de trituración que había estaba en Bahía Blanca. De acá para el sur no había más plantas de trituración. Entonces no quedaba otra que hacer los pavimentos con áridos zarandeados. Entonces, ahí la resistencia física era casi nula, porque las aristas no se trababan entre sí. Entonces, ahí tendríamos que lograr que la resistencia química sea la más importante por adherencia. Entonces, a pesar de eso, los asfaltos duraron mucho tiempo. Bueno, lo que se hace ahora es lo mismo. Lo que pasa es que no podemos dejar pavimentos muy rígidos, hablemos con propiedad, capas de rodamiento muy rígidas sobre bases elásticas. Entonces, ¿cómo hago? Hago que las bases soporten el tránsito y el pavimento lo único que haga es evitar que se desgaste. Entonces, hago pavimentos elásticos, porque yo si hago un pavimento flexible, tiene que trabajar en el periodo elástico. Entonces, si le pongo un asfalto muy duro como el CA30 en el sur, y lo pongo a máxima temperatura, 10 grados en verano, o 12 o 15, siempre va a estar hecho un vidrio. Entonces, se me va a romper por fragilidad y no voy a tener la elasticidad que necesito para un pavimento flexible. ¿Sí? Entonces, como clasificación de mezclas asfálticas tenemos la primera, que son cerradas y abiertas, y ahora vienen en frío y en caliente. ¿Sí? La de frío es la que nos estamos refiriendo, que se prepara con emulsiones asfálticas y pueden ser diluidos, no excede nunca la temperatura de 100 grados. 100 grados es bastante exagerado, pero puede ser que yo esté haciendo pavimentos en el sur y tenga el árido, no sé, a 5 grados, 3 grados, entonces el asfalto lo tengo que llevar a esa temperatura. Nunca se supera los 70 grados, 80, 70, 75, 100 grados ya es una exageración. Pero se puso más o menos para que tengan la gran diferencia que existe, que este nunca llega a 100 grados y este supera bastante los 100 grados. ¿Por qué? Porque ya la mezcla es áridos y el ligante, pero el ligante es ese cemento asfáltico que a temperatura ambiente es sólido. Entonces, para poder mezclarlo y que se adhiera al árido, lo tengo que licuar. Y para licuarlo lo tengo que llevar arriba de 130, 160 grados. Entonces ya pasa a ser una mezcla en caliente. ¿Sí? Las mezclas en frío pueden ser en camino o en planta. ¿Sí? In situ, mezclas en camino cuando se efectúan empleando motoniveladoras, rastras de disco de diente y plantas y mezcladoras móviles. ¿Qué quiere decir? Que agarro
el árido y el regador de asfalto con la emulsión o el diluido. Entonces, el procedimiento es muy similar al que se utiliza para hacer el suelo cemento. Tengo que mezclar el árido con el cemento. El cemento trae en bolsa o con los equipos que vimos que van mezclando directamente. Bueno, acá es lo mismo, nada más que el árido ya no es un suelo que yo compro en una cantera o saco de un lugar de una cantera que exploto yo. No, acá el árido ya tiene que cumplir ciertas condiciones que las vamos a ver ahora, y una importantísima es la granulometría. ¿Por qué? Porque estáis diciendo que hay dos tipos de resistencia, la química y la física. Entonces la física, tengo que tener un material bien graduado para que no me falten materiales. ¿Por qué? Porque tiene que haber una trabazón entre el árido para que el asfalto lo único que haga es sostener las piedras en su posición. No es como el cemento. El cemento produce un puente rígido y para que se rompa tiene que haber una fractura o despegarse el cemento de la piedra o el cemento de la arena. Acá se puede despegar o se puede desplazar y vuelve a la posición. Inclusive las piedras asfálticas con el tránsito en el tiempo se van consolidando cada vez más. Entonces, ¿la idea cuál es? Que se consoliden pero que no se agüellen. El agüellamiento ya es una deformación. No, deja de estar en el periodo elástico. Y ya las deformaciones son permanentes. Pongamos claro, deformación elástica, se deforma y se recupera. Acá, un agüellamiento en una carpeta asfáltica es una deformación plástica. Si bien el pavimento sigue resistiendo y puede llegar a ser flexible, hay una deformación que ya no la voy a recuperar, ¿sí? Entonces, lo que puedo llegar a hacer ahí es agarrar y fresar y sigue el pavimento funcionando porque esa deformación plástica ya de ahí no se mueve más. Pero bueno, para diferenciar, esto lo hago en el camino directamente y en planta hago lo mismo, nada más que mezclo el árido con el emulsionante, con la emulsión o el diluido en una planta y ya lo traigo elaborado y lo distribuyo. ¿Sí? Ahora vamos a ver después algunos videos. Si bien el aislante puede ser precalentado, ¿ves? No más de 60 grados. Ahí pusimos 100 para que ustedes tengan en cuenta que todo lo que está por debajo de 100 es frío y todo lo que está arriba de 100 es caliente. ¿Sí? Y el resto de las operaciones se llevan a temperatura ambiente. O sea, el árido lo voy a tener a temperatura ambiente, no lo voy a calentar, porque para calentar un árido ya tengo... Cuando hablo de no calentar un árido, estoy hablando de para pavimentar una calle, no para hacer un bache. Para hacer un bache, me puedo dar el lujo de calentar un poquito el árido. ¿Por qué? Porque si yo lo caliento, supónganse, no sé, he visto calentar árido en cualquier lado. He visto poner una hormigonera con el árido adentro y un soplete abajo de la hormigonera calentando la hormigonera. ¿Sí? He visto otro que le meten el soplete adentro de la hormigonera, de esos que se usan para pegar membrana, y hacen dar vuelta el árido adentro de la hormigonera hasta que levanta temperatura. En realidad, voy a mejorar la adherencia. ¿Por qué? Por dos razones. Porque van a estar cerca las temperaturas del árido y del asfalto, y el árido no va a tener humedad porque lo estoy secando. Entonces mejoro por dos lados. Pero en realidad, cuando me refiero a mezclas en frío, estoy haciendo calle y no lo caliento ni lo seco. ¿Ven? Los agregados pétreos no requieren secado ni calentamiento. A eso me refiero. Si lo hago, lo voy a mejorar, pero no lo puedo hacer. Cuando hablo de secado, no requieren secado, es porque voy a trabajar con una emulsión. Si voy a trabajar con un diluido, me conviene que esté lo más seco posible. ¿Sí? No como al nivel de calentarlo para secarlo, pero sí airearlo, por ejemplo. Si ustedes van a un acopio de una planta de hormigón, van a ver que los áridos están todos secos, pero sacan con la cargadora y adentro tiene humedad, que es la humedad natural. Bueno, hay que tratar de que esa humedad se vaya. ¿Cómo hago? Y lo voy corriendo al material con la cargadora, levanto con la cargadora y lo largo despacito. Bueno, eso que pasa, el aire ya le saca parte de la humedad. Si le queda humedad dentro no es problema, lo que no le queda es humedad en superficie, porque el árido, el asfalto,
va a adherir por superficie. Entonces, no conviene. Fíjense acá que dice no requiere secado. Bueno, cuando trabajás con una emulsión, a veces conviene mojar el árido. ¿Por qué? Para que no se seque tan rápido la emulsión. Nosotros estábamos en Santiago del Estero haciendo premezclado en frío y el árido estaba a 50 grados, 45. Cuando la emulsión tocaba, se cortaba y no nos dejaba mezclar el premezclado. Entonces la solución fue cargar el camión con el árido y habíamos hecho tipo una ducha con un caño perforado del ancho de la caja y el camión pasaba despacito con una bomba y mojábamos todo el árido y lo llevábamos para hacer el premezclado in situ. Lo hacíamos en la ruta, entonces tirábamos el árido, tirábamos todos los camiones y ustedes lo veían, llegaba mojado y a los, no sé, 10, 15 minutos ya estaba seco, pero superficialmente, adentro tenía humedad. Entonces cuando la moto empezaba a mezclar, el árido se mojaba con lo que estaba mojado adentro, porque estaba saturado, lo saturábamos, los camiones iban chorreando agua, y le poníamos la emulsión y era la única manera que nos dio tiempo para la compactación. Porque vamos al principio de esto, es preparar una mezcla de un árido, de un agregado pétreo con un asfalto y después lo tengo que compactar. ¿Por qué? Porque ese árido, ese asfalto o tiene agua o tiene solvente. Y para que la mezcla funcione, se tienen que ir los dos. ¿Y cómo lo hago? El diluido lo compacto y lo que hago es que no quede lugar y la mezcla, por eso se hacen en verano. El solvente que voy a usar normalmente son solventes R1, que son, los R eran de corte rápido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los empiezo a desparramar en la calle, empieza a trabajar la temperatura y el solvente se empieza a evaporar. Y a su vez le paso el rodillo, que el rodillo ¿qué hace? Hace como bombeo para que suba el solvente a superficie y se pegue en la goma. Y como la goma va dando vuelta, se va secando y lo que hago es evaporar el solvente para que se vaya, inclusive ese tipo de mezclas, tanto con solventes, con diluidos como emulsionados, no se pueden habilitar enseguida al tránsito porque se pueden llegar a pelar. Si bien yo le paso el neumático, lo paso a velocidad controlada y el dibujo, la goma no tiene dibujo. Cuando vos pasás con un camión y doblás, por ejemplo, para entrar a un garage, puede llegar a romper el pavimento, ¿no? Ojo, que también lo hace en caliente, pasa lo mismo. Si un asfalto en caliente vos lo terminás hoy y entra un camión y dobla para entrar a un garage, hasta que el asfalto no se cura y no se transita, no logra la rigidez, la resistencia a la abrasión. Agregados pétreo no requieren calentamiento, es decir, se emplea tanto presente en la copa con la humedad, con su humedad natural. Estas mezclas también pueden ser elaboradas en la misma planta central destinada a la elaboración de mezclas en caliente. Sí, lo único que hago es que por el horno, bueno, vamos a ver después más adelante cómo es una planta en caliente, pero el horno en realidad lo que hace es secar el árido. Bueno, lo que hacemos es no prenderlo y directamente pasa y cuando va a mezclar, en vez de incorporar un asfalto en caliente, incorpora un asfalto en frío, prescindiendo del sistema de calefacción, de secado de árido y calentamiento del asfalto, lo que le estaba diciendo. Esto es más o menos esquemas de planta. Esta es una plantita para elaborar y embolsar, ¿sí? Directamente tengo los áridos, un dosificador, probablemente dosifique en volumen. Acá puedo poner una arena, una piedra y un filler en caso de ser necesario. La proporción la voy a determinar de acuerdo a la granulometría, que ahora vamos a ver que hay un requerimiento de granulometría. Después acá arriba tengo un mezclador, es este, ¿sí? Y lo que tengo acá es el asfalto, una bomba, y me va inyectando el asfalto. Lo que hago es calibrar las aperturas de las puertas para que esto yo calculo, hago andar cada uno de los hilos individuales y veo cuánto me tira de cada material,
Entonces con eso compongo la curva. Hago una granulometría y me queda muy gruesa, ¿qué hago? Le saco un poquito del grueso y le pongo el fino, le subo el fino, hasta que la curva entra dentro de mis límites. Cuando la curva entra dentro de mis límites, calculo cuánto árido me largan los 3 por minuto. Y después calibro la bomba. Acá debe haber un regulador de velocidades, de tal manera que si esto en 3 minutos me tira 10 kilos, yo tengo que poner el 8% de asfalto, esta me tiene que tirar 800 gramos. Entonces calculo que en un minuto, esta me tire 800 gramos. Voy dando al variador de velocidad las vueltas para que me tire exactamente la cantidad. Y así dosifico, lo mezclo y después lo embolso o lo cargo en un camión y lo llevo a la calle. Estas mezclas de frío son utilizadas generalmente como capas de armamento o base o subbase, ¿sí? Se las puede usar para cualquier cosa. Nosotros en una obra usamos una base de premezclado. En realidad era una parte que le faltaba la carpeta. Era una carpeta que no era una carpeta, era un tratamiento triple. Entonces la reemplazamos por una mezcla en frío. Y después le hicimos el tratamiento arriba. En realidad en ese caso fue un tratamiento, una base de premezclado con un tratamiento doble. Y quedó impecable. Bueno. Usos granulométrico y clasificación. De acuerdo a cómo quiero hacer, si es densa, semidensa o abierta, los límites están dados por mezclas cerradas, ¿sí? De 3 a 6% de vacío. Este numerito es muy importante, tanto en mezclas en frío como en caliente, ¿sí? Esto es lo que yo les contaba, que mi granulometría no tiene que ser como la de máxima compacidad, sino que tiene que tener un cierto porcentaje de vacío, porque como decía Cristian, cuando el tránsito empieza a pasar y me las empieza a consolidar con el tiempo, este asfalto empieza a quedarse sin lugar, porque los áridos, los granos se van juntando debido a la compactación de los equipos, entonces el asfalto empieza a sobrar. Ya la cantidad de asfalto que le puse es mucha, porque los áridos se juntaron, lo juntó el peso del tránsito, entonces ese asfalto tiene que ir a algún lado. Si tuviéramos una curva granulométrica de máxima compacidad, lo que va a pasar es que no va a tener lugar ese asfalto. ¿Y qué va a hacer? Se va a ir a la superficie. Y ahí tenemos un gran problema, que son las superficies exudadas. El asfalto no tuvo lugar en su mezcla y exudó. Entonces, de este 3 a 5% es muy importante para tener ese asfalto tenga lugar a donde meterse. Ya, mezclas semicerradas ya son bastante más abiertas, son mezclas donde no se llueve, donde no hay mucha cantidad de lluvia, y logro adherencias, estas carpetas cerradas, como lo dice acá, o densas. Lo que pasa es que son muy lisas, ¿sí? Y si tengo un lugar donde llueve mucho y tengo una carpeta cerrada, lo que voy a tener es deslizamiento. Para cada uno de estos tres tipos se adoptan además 3 usos granulométricos de acuerdo al espesor de la capa compactada, obviamente, ¿no? Esto que están viendo acá es una mezcla abierta. ¿Ven cómo se ven que está el grueso y el fino? Y los intermedios no están. ¿Por qué? Porque tengo que lograr esa rugosidad. A ver si está lo anterior, vuelvo para atrás. Estas mezclas abiertas de 12% y hasta 20% de vacío se están usando en Europa. Acá hay 1 o 2 rutas construidas que son mezclas drenantes. Ustedes deben haber visto videos que se andan por internet, que hay pavimentos que le echan con una manguera de incendio el agua y el agua no corre en superficie sino la absorbe. Es como una esponja. Eso me parece que lo hicieron ¿dónde fue esto del tsunami en Estados Unidos? Habían hecho varios de estos pavimentos donde fue que atacó el tsunami, entonces drenaba el agua rápidamente y no escurría, entonces evitaba un poco el tema de la inundación. Claro, correcto. Bueno, la ruta 2, un tramo de la ruta 2 está hecho así, porque vos ahí tenés 2.000, 3.000 vehículos por hora. Entonces te llueve y el porteño quiere llegar a Mar del Plata para bañarse y llegar a la playa. Entonces sale a 170, le llueve y no le calienta. En cambio,
con este tipo de pavimento drenante el agua no está en superficie, ¿sí? Entonces el hidroplaneo no se produce y podés andar a más velocidad, ¿sí? Son mezclas muy ruidosas, ¿eh? No es una comodidad como la que tenemos nosotros, que vos vas escuchando, es como si el coche anduviera con pantanera, va escuchando el zumbido de la goma, y también tiene un desgaste importante cubierta, ¿sí? Pero bueno, seguridad. Ventajas, características. En su confección se pueden usar áridos locales, ¿sí? A eso nos referíamos cuando hacemos, se pueden colocar bajo la lluvia en condiciones adversas. Sí, no tenemos problema. Vos una mezcla en caliente que te caen 4 gotas y no podés tirar porque primero que se enfría la mezcla y no llegás a compactarla. Entonces, en este caso no tenés problema. Después al otro día seguís compactando y no tenés ningún problema. Estas pueden o no necesitar imprimación o riego de liga. Normalmente, ¿por qué? Porque una mezcla fáltica en caliente tiene un porcentaje de cemento fáltica del 5%. ¿Sí? Caliente, 5%. En frío tengo que poner el 8, 9. ¿Por qué? Porque cuando se va el solvente o el agua me va a quedar un 3, un 4, un 3,5. Entonces, cuando las voy a colocar tienen un exceso de asfalto. Entonces no necesito poner un riego de liga porque la mezcla en sí ya tiene un exceso de asfalto. Entonces, algunos fabricantes no te dejan ni poner imprimación ni liga. Pueden usarse como capa de rodamiento para tránsito liviano y medio. A esto nos referíamos cuando dijimos al principio de la clase que son de baja calidad. Bajo costo por el ahorro energético. Imagínense la plata que yo gasto para calentar 100 toneladas de asfalto, perdón, 100 toneladas de mezcla, de las cuales el 5%, 5 toneladas son de asfalto y 95 toneladas son de piedra, llevarla de temperatura ambiente 30 grados a 160 grados. Tengo que quemar bastante combustible y entonces ese ahorro energético es al que en este caso no lo tengo que lograr, capaz que con 40, 50 litros de gasoil caliento el asfalto y tengo para todo el día. ¿Sí? De economía por calidad, o sea, es más barato, pero es de menos calidad. Son ecológicas, ¿no? Utilizan emulsiones, al que algunas empresas las fabrican con cemento asfáltico. Las empresas que las fabrican con cemento asfáltico, acá tenemos una en Bahía, que es la que está en la ruta, una planta naranja que está yendo para Punta Alta. Esa la fabrica con cemento asfáltico en caliente de aplicación en frío. Eso es una combinación de las dos carpetas, ¿sí? Se prepara, se calienta, se le pone un aditivo que es con... Las malas lenguas dicen que le echaban aceite quemado. Entonces ese aceite hace que el asfalto permanezca líquido, soluble. Entonces cuando vos lo empezás a compactar, ese aceite se empieza a evaporar y queda el asfalto solo. En realidad son emulsiones o emulsionantes inorgánicos que lo que hacen es como permitir que el asfalto no se endurezca. Y cuando vos los compactás, tienen una fórmula media secreta y misteriosa que, bueno. Pero bueno, no se usa, se han usado para capas de rodamiento, por ejemplo, la entrada a un parque, una senda peatonal, una bicisenda, pero no para tránsito pesado porque ese residuo no termina nunca de salir. Y sí se utiliza mucho para hacer bacheo, porque el bache, mal que mal, está confinado y es difícil que se salga porque está confinado contra los bordes. ¿Sí? Esto es lo que le decía, el árido, el ligante y agua, que esto ya más es lo que vimos el otro día, que es una lechada asfáltica, que era la que distribuía como que era como un barro. ¿Sí? Esto es una plantita simple, ¿sí? No tiene horno porque no calienta, lo que hace es prepara la mezcla, acá está el asfalto, prepara, mezcla y lo guarda en silo. Después los camiones entran acá abajo y cargan el material en frío y se lo llevan. Esta es muy similar, ¿eh?
Este, por ejemplo, está en bolsa. Este que yo les contaba que hace acá, que lo prepara en caliente y después lo aplica en frío, lo embolsa y lo usa así. Y ven que la consistencia, cuando ya vayan a ver algún video, si vemos hoy, y vean los videos de cuando veamos más adelante, los de colocación de carpeta asfáltica, la consistencia es la misma. Nada más que esto está frío y lo otro está caliente. Hasta que no le saquemos el solvente o el producto químico que lo mantiene así, o el agua en el caso de ser una emulsión, se va a mantener así en maleable. Después lo compacto y la compactación hace que el resto de ese material se me vaya. Vamos a hablar un poquito de los agregados. Resistencia a la dureza. Para las carpetas debe tener un valor de Los Ángeles menor de 40. Estamos hablando de mezclas en frío. ¿Sí? Mezclas en frío. Porque en mezcla en caliente este número baja a 30. Y cuando es una base baja a 40. ¿Sí? O sea, a su vez, me permite que los áridos sean de menor calidad a los requeridos en una carpeta asfáltica. Ahí ya tengo una economía. Limpieza de los agregados, equivalente de arena. Este es un ensayo que no vimos, lo nombramos ahora y lo vamos a ver. El equivalente de arena es un ensayo que me permite determinar qué cantidad de arcilla tiene un árido. Se lo puedo hacer a la piedra, normalmente no se lo hacemos, porque es fácil darse cuenta si una piedra o un binder o un 620 tiene arcilla, pero si no nos damos cuenta en una arena porque puede estar camuflada. Entonces el equivalente de arena lo que hace es, ponen una solución de una sal, lo mezcla, lo bate y lo que hace eso es flocular la arcilla. Hace que las arcillas queden en suspensión. Entonces, vos ponés en un vaso, en una pipeta, lo batís y lo dejás. Y la arena se asienta enseguida. En cambio, esa solución lo que hace es mantener las arcillas en suspensión. Entonces vos echás la arena, tomás la medida, le agregás el agua, las batís y baja. ¿Cuánto? Mínimo el 50%, ¿sí? De equivalente de arena. Forma de las partículas y textura superficial. Ahí ya vemos, esto es ideal que sean cúbicas y angulosas, o sea, que tengan las cuatro caras parecidas. Normalmente una piedra tiene 4 caras, ¿sí? Puedo aceptar una cara que no sea el doble del promedio de las otras dos. ¿Por qué? Porque si es más del doble, me va a quedar una piedra muy plana, lajosa, ¿sí? Y no son deseables, tanto las lajosas como las agujas. La estabilidad es baja cuando el agregado grueso y fino son del tipo redondeado. Es lo que hablábamos. No hay trabazón entre los áridos, entonces la única resistencia que tengo, o la más importante, es la química. Y para que tenga muy buena resistencia química, no la puedo mejorar. No puedo poner un asfalto que pegue más la piedra con la arena que el asfalto común. Entonces, no me queda otra que me baja la estabilidad. La mezcla es poco trabajable y difícil de lograr, las partículas son trituradas. ¿Sí? Obviamente, eso se llama, ¿cómo se llama? Compactabilidad de una mezcla. O sea, acá te dice, es poco trabajable y difícil de compactar. O sea, ponerle que lo trabaje con una terminadora, no va a ser difícil, pero después me cuesta mucho compactarlo. Necesito mucho tiempo, ¿por qué? Porque los áridos se traban entre sí. Obviamente que tengo que tener una gran resistencia física o estabilidad física. Pero ¿qué pasa? Tengo que lograr densidad. Y si tengo muchas piedras angulosas, voy a tener que estar mucho tiempo compactando y ahí ya pierdo. Lo que gano en calidad, lo pierdo estando compactando la mezcla. Cuando hablo de frío no tengo problema, pero cuando hablo en caliente, una vez que se me enfrió, no me sirve más la compactación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Duplicar el equipo de compactación. Entonces, eso es plata. Y acá hay esta frasecita, es una pregunta para el final o para el coloquio.
¿cómo hago para que esa mezcla sea trabajable y fácil de compactar? Le agrego una arena natural, no piedra, sino una arena. La arena natural es la que yo decía, una arena monograduada, que es la que encontramos en la playa de Montehermoso, que son partículas redondeadas de tanto volar, por eso se llama arena natural, o arena voladora, o arena silicia. ¿Sí? Todos son equivalentes a lo mismo, es un grano que pasa todo el 40 y retiene 100% el 100, o sea, entre el 100 y el 40 están todas, por eso se llama monograduada, un solo tamaño, ¿sí? Y al tener partículas redondeadas lo que hace es lubricarme esa trabazón que tienen las piedras trituradas y mejoran la trabajabilidad y la compactabilidad, pero me bajan la resistencia, porque tanto me ayudan cuando la tengo que compactar, pero cuando se va a romper, también son blandas. Esto también es importante. Ver si tienen, absorben el agua y absorben el asfalto, porque si absorben el agua, también absorben el asfalto. Y a mí no me conviene que el asfalto se me gaste metiéndose adentro de la piedra. Yo quiero que quede afuera, que penetre una parte, cosa de que sea difícil de sacarlo de la piedra, pero no que se me vaya del 5% que pongo, el 2% me lo chupe la piedra, porque ahí no cumple ninguna función. Entonces, en áridos porosos también tengo algún problemita. Bueno, es la propiedad que mide la afinidad con el agua, ¿sí? Si yo tengo áridos, me van a bajar la estabilidad. ¿Por qué? Porque este tipo de áridos, cuando hago el ensayo, para hacerlo en las condiciones más desfavorables, igual que el valor soporte, antes de ensayar las probetas las tengo que meter en agua caliente a 60 grados durante 40 minutos. Entonces, este tipo de áridos lo que hace es bajarme la estabilidad porque se despega el asfalto de la piedra. Tamaño máximo del agregado. Controla los vacíos de aire, la estabilidad, la trabajabilidad, la tendencia a segregación. Todo esto es lo que me hace una buena granulometría. ¿Sí? Me controla los vacíos. ¿Por qué? Porque cuando ahora veamos la curva, vamos a ver que la curva tiene como un quiebre, un lugar donde entre dos tamaños no hay material. Quiere decir que falta. Bueno, eso es lo que hace controlar los vacíos. Los vacíos del agregado mineral son los vacíos estos más este asfalto absorbido. ¿Ven que el asfalto efectivo siempre es más grande que el absorbido? Entonces, este asfalto, el efectivo es que el que a mí que yo gasto plata en asfalto, quiero que sea efectivo, no que sea absorbido, porque eso lo pierdo. La estabilidad, ¿sí? Una buena granulometría, van a trabajar bastante áridos entre áridos y con poquito asfalto voy a lograr que se pegue. Entonces, voy a necesitar una buena granulometría para que tenga una buena densidad y una buena trabajabilidad. Y la tendencia a segregación. ¿Cuándo se producía segregación? Cuando había mucha diferencia entre los tamaños. Entonces, si yo tengo una curva bien graduada, voy a evitar la segregación. Debe tener para una fácil compactación una concavidad hacia arriba en A, hacia arriba e inversa concavidad hacia abajo. Ahora lo vamos a ver. Resistencia al deslizamiento se consigue con una textura arenosa, por razones económicas, a tamaños máximos más grandes. ¿Sí? Tamaño máximo. Pregunta de final. El tamaño máximo del agregado tiene que ser el espesor dividido 3 a 5. O sea, si tengo una carpeta de 5 centímetros, dividido 3 puedo tener un tamaño máximo de 2 o de 1,8. Bueno, ahí es donde vamos a estar. Y el porcentaje de asfalto acá anda. ¿Ven?
para tamaño máximo de media pulgada, ando entre 5, o sea, cuanto más chico es el tamaño máximo, mayor el porcentaje de asfalto. A mí me conviene que el asfalto, que el tamaño máximo sea grande, para usar menos asfalto, que es lo más caro. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un espesor de carpeta de 5 centímetros y le dije que el tamaño máximo tiene que ser el espesor dividido 3 a 5, el más desfavorable 3 me da 2, 18 y 1 pulgada son 2,5 centímetros. Entonces, ¿cuándo voy a usar 1 pulgada? Y cuando tengo una carpeta de 7. Y una carpeta de 7, ¿dónde la uso? En una base. Entonces, para una base, puedo usar un tamaño máximo de 1 pulgada o de 1,5. Fíjense que el de 1,5 todavía tiene menos porcentaje de asfalto. Pero bueno, depende de dónde la vaya a usar. Entonces, esto es la probeta de asfalto. Tiene una parte de aire, que es la que necesito para que este asfalto, cuando este asfalto efectivo va a estar mezclado todo el árido. Este también. Este no va a ir a ningún lado, porque una vez que el árido lo absorbió, se quedó ahí adentro. En cambio, este es el intergranular. Entonces, cuando la mezcla esta baje por compactación, este asfalto tiene que ir a algún lado. ¿A dónde va? Acá. Entonces, agregado el asfalto, que es este, parte está superpuesto porque es absorbido. Y este asfalto es efectivo. Por eso los vacíos de la mineral agregado es el vacío propiamente dicho, que tenía que ser entre 3 y 5, volvemos para atrás. ¿No? Uno más. Bueno. Acá está, mezcla cerrada entre 3 y 6. Normalmente densas son las carpetas que hacemos nosotros. Este asfalto tiene que estar entre 3 y 6. ¿Sí? Entonces, venimos a la probetita. Este tiene que ser entre 3 y 6. Este habíamos dicho que era el 5% más o menos. Entonces, esto puede llegar a ser los áridos de la zona, esto anda en 0,6, 0,8. Acá me quedó un 4. Entonces, 4 más 5 es lo que me da el vacío del agregado mineral. Anda más o menos entre un 8 y un 12, como mucho. ¿Y por qué este aire tiene que ser entre 3 y 6? ¿Por qué? Porque entre el absorbido, este tiene que caber acá adentro. ¿Sí? Entonces, por eso es importante este aire. ¿Sí? El aire propiamente dicho es para darle lugar al asfalto cuando la mezcla se densifique con el tránsito. Esa es la definición. Densidad de los agregados, esto. Desayo de Los Ángeles. A ver si esto carga. Bueno, esto era un video. No es un video. O está cargando. No, espera, no. A ver si le damos tiempo, ¿no? Bueno, después lo buscamos. ¿Ven a qué me refiero con las curvas? Estas son curvas que hicimos nosotros. Si ustedes lo ven, hay un límite superior y un límite inferior. ¿Ven? Acá tenemos un problemita, Houston. ¿Ven que se va acá abajo en el 200? ¿Sí? Es bastante estricto. Esta mezcla debe estar pidiendo entre 5 y 8. Este pasa 200 que está pidiendo acá, este tamaño que está acá abajo es el pasa 200, es que el asfalto por sí solo no puede pegar las partículas. Para que se peguen las partículas, tiene que haber
lo que se llama mastic asfáltico, que es una mezcla de asfalto con el PASA 200. Entonces es como la cal sola o el agua sola. El agua con el cemento hace una pasta cementicia que es la que pega realmente. Bueno, acá pasa lo mismo, pero tengo que tener, por eso en el hormigón yo no tengo que tener PASA 200, porque ese PASA 200 me consume cemento y no me participa en la reacción de pegarlo. Acá lo necesito. Por eso es bastante estricto que tengo que tener entre un 5 y un 8% de PASA 200 para que, mezclado con ese asfalto, el 5% que le voy a agregar, hagan ese mastic que es el que va a pegar las piedras. Y esto es un requerimiento de la Comisión Permanente del Asfalto que me pide de los agregados gruesos. Partículas trituradas. ¿Ven? En capa de rodamiento, como mínimo el 75% de las partículas con 2 o más caras fracturadas. Y el restante, el 25% restante, con una cara fracturada. O sea, para esta mezcla, la Comisión del Permanente de Asfalto no me permite usar canto rodado. Para el caso de la trituración de rodados, el tamaño mínimo de la partícula a triturar debe ser 3 pulgadas. Perdón, 3 veces el tamaño máximo del agregado. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero poner 1 pulgada, tamaño máximo, tengo que triturar 3 pulgadas. ¿Por qué? Porque si agarro una piedra de 1,5 pulgadas y la meto en una trituradora, lo más probable es que me saque un cachito o me la parta en 1/4 y me deje 3/4, y esa ya pasa, porque es menor que a 1 pulgada. Pero ¿qué pasa? No tiene una cara fragmentada, y acá me pide que al menos el 75% tenga 2 caras, y el resto una. Acá lo que tendría yo es la mayoría tendría 1 pulgada. Entonces te exige eso. Para las restantes capas se admitirá un 25% de agregados naturales. O sea, poner el 25% de agregados naturales y el 75% directamente poner todo triturado. Elongación. Determinación obligatoria. No te dice cuánto, pero sí te dice. Índice de lajas. Menor del 25%. Para las restantes capas un poquito más. Estos son límites bastante estrictos. ¿Ven el coeficiente de desgaste para una mezcla en caliente? Esto ya lo puse como mezcla en caliente. Lo que pasa es que para un árido también tenemos que tener, para una mezcla en frío, el árido no tiene, o sea, no vamos a pedir un 25, pero por lo menos vieron que decía un 40. Eso es para más o menos tener una idea de lo que están pidiendo, ¿no? Coeficiente de pulimiento acelerado. Esto lo que hacen es poner una mezcla y hacerle pasar una goma en un movimiento orbital, y este valor indicativo es lo que tienen que cumplir. Ataque a sulfatos, ¿sí? Menor del 10%. Son normas que te van pidiendo. Polvo adherido, 1% para la capa de rodamiento. Ese polvo adherido, estamos referidos al árido grueso, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El asfalto se va a pegar al polvo y no se va a pegar la piedra. Entonces voy a tener problemas de adherencia. Si yo el asfalto no lo adhiero al árido, ¿después con qué lo pego? Lo que se va a pegar es el polvo. Y cuando venga una solicitación de la mezcla asfáltica, se va a despegar el polvo que está adherido al asfalto. Microdevals, desgaste, obviamente, plasticidad, 0. Y así que no tengo que tener arcilla. Microdevals también son ensayos de pulimiento. Relación vía seca, vía húmeda, 50%. ¿Qué quiere decir? Que agarro un árido, lo paso por el tamiz 200 y después lo paso echándole agua, y la diferencia no puede ser más, tiene que ser menor del 50%. Mayor, perdón. El seco que... Análisis físico de la roca puede haber rocas fragmentadas. Por ejemplo, acá en la cantera de Piri Ruiz, que es la más importante de Bahía,
había una piedra que yo les conté, que era por un problema de meteorización, la afectó el meteoro, digamos, el clima, y lo que hizo fue degradarla. No estamos hablando del año pasado, de millones de años. La que está más expuesta, la superficial, tiene esos problemas. Entonces, vos cuando empezás a explotar una cantera, si el frente no es muy alto, es una cantera que tiene que ser 3 metros, capaz que la meteorización entró 40 centímetros. Pero cuando vos estás volando ahí arriba y sacaste esa parte, podés tener ese problema. Por eso te piden un análisis físico. La limpieza exento de terrones de arcilla, material vegetal u otra materia orgánica que pueden afectar la durabilidad de la capa. Nosotros hicimos una carpeta en San Antonio Este, triturábamos y después zarandeábamos. Y pasaba todo, pero salía una piedrita que era origen de trituración. O sea, vos la triturabas, pasaba por el cono, pero era yeso cristalizado. Entonces, ¿qué pasaba? Esos terrones iban a la carpeta y después, con el agua de lluvia, las que quedaban arriba, expuestas, el yeso, ese que se cristalizaba, se disolvía y se hacían pocitos, y qué sé yo, después de, no sé, de un año, empezaron a hacer pocitos, como que se salía una piedra. Bueno, empezamos a mirarlo y era que ese yeso se había lavado. Bueno, eso fue 90, yo no me había recibido, 86, 84. Y yo fui a esa obra en el 96, 6, 8 años después. Ya había pocitos de 5 centímetros de diámetro donde había faltado esa piedra. En el 2002, 2003, cotizamos una obra de bacheo, ese pocito, esa piedrita que se había salido, que se había disuelto, 10 años después, cada una tenía un bache. Está bien, no se hizo nada durante 20 años, pero a los 20 años la ruta había quedado toda con baches en cada lugar que se había metido. Pues se mete el agua, pasa un camión, saca un poquito, se llena más de agua, pasa otro camión, y esa ruta era la ruta que se traía toda la fruta al puerto de San Antonio Este, desde el valle. Entonces, cuando venía la época de la cosecha de la fruta, no sé, viajaban camiones, uno atrás del otro, noche y día, porque los barcos, el puerto ese no tiene lugar para copiar, no tiene cámaras frigoríficas para juntar toda la fruta y cuando viene el barco llenarlo. La única manera era de las cámaras frigoríficas que estaban en el valle a los camiones y de los camiones directamente al barco. Entonces el barco no podía estar esperando, no, de noche no viajamos porque no vienen camiones. No, viajaban día y noche todos los días del año, o sea, del año no. Capaz que el barco estaba 1 semana o 2 semanas para llenar la bodega, bueno, todos los camiones que había en el valle se ponían para ir al puerto. Y era, no sé, en una semana había. Y este es otro importante, inferior al 95%, que hay áridos que repelen el asfalto, ¿sí? O porque son muy lisos o porque la composición química hace que no se adhiera al asfalto. Entonces ahí dice que ese tipo de árido lo que hay que hacer es agregarle un aditivo al asfalto para mejorar la adherencia, se llaman mejoradores de adherencia. Esto es un ejemplo de todos los requisitos que pide la norma y parecido, equivalente de arena, resistencia a la fragmentación, limpieza, procedencia, plasticidad, al agregado fino. Se define como agregado fino el que pasa tamiz 4. ¿Sí? Limpieza, plasticidad. Fíjense que la plasticidad se calcula por el material que pasa el 200. ¿Qué quiere decir? El tipo ya sabe que si esa arena tiene arcilla, esa arcilla, de acuerdo a lo que ustedes saben de clasificación de suelo, tiene casi 100% pasa 200. Entonces, ¿para qué le voy a hacer plasticidad toda la fracción
si yo sé que si es arcilla va a estar debajo del 200. Entonces, la IRAN 10.501 pide debajo del 75 micrones, que es el 200, el 4%. Y esta pide que no tiene que tener plasticidad el 425 micrones, que esto debe ser 40. No plástico pasado el 40, y el 200 te permite que haya hasta un 4% de plasticidad. Y acá vía seca, vía húmeda, lo mismo. Bueno, no vamos a ver los videos. A ver. No. Este equipo que está acá es un equipo de lechada asfáltica que lo modificaron para hacer mezcla en frío. Fin. Pero voy a ver si puedo. Denme un segundo. Voy a llamar a Yamila a ver si me puede pasar el video, los videos, de otra forma. A ver si yo... Aguántenme un cachito. Enseguida lo resolvemos. ¿Ahí me escuchan? A ver si lo podemos maximizar. No. No lo carga, ¿eh? Ahí lo vamos a poner medio chico, pero bueno. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Si no, ábrelo en Google.
y compartir pantalla. No, pero tengo que salir a buscarlo, no te pongas con cosas raras. Mucho laburo. Ni ruido hace ese ensayo. ¿Cómo? Ni ruido hace ese ensayo, digo. Ah, bueno, pará, me lo paré, ahora tenemos que avanzar. ¿Cómo? Ah, ¿y por qué no me dicen? ¿Y cómo hago? Porque estábamos viendo nomás. Tendría que Ah, ir arriba en las opciones. voy de nuevo. A ver ahora. Inspeccione la placa radial periódicamente para determinar si no está doblada a lo largo o en su posición radial normal con respecto al cilindro. Si alguna de las condiciones... Una sección de ángulo laminado apropiadamente montado en el interior de la placa de la cubierta puede ser usada para proveer que la dirección... Sí, Ya que estamos, si agranda desde los puntos, ¿no se verá más grande el video? a ver. Ahí. ¿Se ve? Sí. arrastre como para... de sección transversal rectangular y montada independientemente de la cubierta. Sin embargo, una placa consistente de una sección de ángulo laminado, apropiadamente montado en el interior de la placa de la cubierta, puede ser usada para proveer que la dirección de rotación sea tal que la carga será atrapada en la cara exterior del ángulo.
La máquina debe ser manejada y balanceada como para mantener una velocidad periférica sustancialmente uniforme. Si es usado un ángulo como placa, la dirección de rotación debe ser tal que la carga sea atrapada en la superficie exterior del ángulo. Nota: la rotación o deslizamiento en los mecanismos de arrastre probablemente proporciona los resultados de prueba, los cuales no son duplicados por otras máquinas de Los Ángeles, produciendo velocidades periféricas constantes. Mallas. De acuerdo a la especificación ASTME 11. Balanza. Una balanza o báscula de exactitud dentro de 0,1% de la carga de prueba sobre el rango requerido para esta prueba. Carga abrasiva. La carga debe consistir de esferas de acero de 46,8 milímetros de diámetro promedio aproximadamente, y cada una con una masa de entre 390 y 445 gramos. La carga. Dependiendo sobre todo de la granulometría de la muestra de ensayo, como es descrito en la sección de preparación de la muestra de ensayo, debe ser como sigue. Nota: esferas metálicas entre 46 y 47,6 milímetros de diámetro que tengan una masa de aproximadamente entre 400 y 440 gramos cada una respectivamente, están disponibles con facilidad. Esferas de acero de 46,8 milímetros de diámetro que tienen una masa de aproximadamente 420 gramos pueden también ser conseguidas. La carga puede consistir de una mezcla de estos tamaños de acuerdo con las tolerancias de las masas. Procedimiento. Coloque la muestra de prueba y la carga abrasiva en la máquina de prueba de Los Ángeles y gire la máquina a una velocidad de 30 a 33 revoluciones por minuto para 500 revoluciones. Después del número preestablecido de revoluciones, descargue el material de la máquina y haga una separación preliminar de la muestra en una malla más grande que la número 12. Cribe la porción más fina en la malla 1,70 milímetros de acuerdo al método de prueba ASTMC 136. Lava el material retenido en la malla 1,70 milímetros y séquelo al horno a 110 más menos 5 grados centígrados hasta alcanzar masa constante. Y determine la masa con una aproximación de 1 gramo. Si el agregado está esencialmente libre de material adherente y polvo, el requerimiento de lavado después del ensayo puede ser suspendido, pero el secado antes del ensayo siempre es requerido. Sin embargo, en el caso de pruebas arbitradas, el procedimiento de lavado debe ser llevado a cabo. Nota: información valiosa concerniente a la uniformidad de la muestra bajo ensayo puede ser obtenida determinando la pérdida después de 100 revoluciones. Esta pérdida debe ser determinada sin lavar el material retenido en la malla de 1,70 milímetros. La relación de pérdida después de 100 revoluciones con respecto a la pérdida después de 500 revoluciones no debe exceder en más de 0,20 para material de dureza uniforme. Cuando esta determinación es hecha, cuide evitar perder cualquier parte de la muestra. El ensayo. Nota: la eliminación del lavado después del ensayo rara vez reducirá la pérdida mesurada por más de 0,2% de la masa original de la muestra. Cálculo. Calcule la pérdida, diferencia entre la masa original y la masa final de la muestra de prueba, como un porcentaje de la masa original de la muestra de prueba. Reporte este valor como la pérdida en porcentaje. Nota: el porcentaje de pérdida determinado por este método de prueba no tiene relación consistente conocida con respecto al porcentaje de pérdida para el mismo material cuando es ensayado por el método de prueba ASTM C535. Imagínense 500 vueltas con esas bolas de acero, la pérdida de material que puede haber. O sea, es un ensayo bastante complicadito, bastante exigente. Y le daba que el 30% tiene que solamente pasar. O sea, ¿a qué voy? Tiene que ser duro el árido, muy duro, para que lo puedas usar en asfalto. El de acá de Piro y Ruiz anda en el límite, anda en 32, 33 y el límite es 30. Por eso algunos pliegos, ese que yo les mostré, que decía arriba de menor al 30% de desgaste, acá no se aplica, acá aplican 35 porque si no, no tenemos cantera. ¿Sí? El 5% no va a ser la diferencia, pero el asfalto, el árido tiene que ser duro.
Si ustedes trituran canto rodado, normalmente el canto rodado tiene una dureza de 7%, o sea, vos lo podés tener ahí y apenas pierde el 7%. Continuando con los... Bueno. ¿Escuchan ahí? Continuando con nuestros laboratorios, el grupo está... Continuando con nuestros laboratorios, el grupo está integrado por Angélica Londoño, Carmen, alargamiento y aplanamiento en los diferentes tamices que nos dieron. Entonces, como su nombre lo dice, aquí tenemos diferentes muestras de los tamices que teníamos. Vamos a hacer el primero, que es alargamiento, que consiste en mirar, pasarlo por este elemento. Entonces, si pasa aquí, este es de 1 pulgada, pasa, no hay ningún problema. Este es de 1 pulgada, pasa, no tenemos ningún problema ahí. Lo que hacemos es, lo llevamos a pesar y tomamos ese peso. Aquí ya tenemos nuestra balanza en cero y tomamos la muestra. Entonces decimos que tenemos alargamiento, ¿cierto? En el de tamiz de 1 pulgada, en el cual dice que tenemos 140 gramos. Entonces, sí, 140 gramos, ¿cierto? Continuamos con nuestro segundo tamiz, que es de 3/4. Miramos 3/4, si pasa, no pasa, le damos aquí pendiente. Pasa, 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 pasa. Vemos que estos pasan, pasan, no pasan, pasan, pasan. Eso lo tenemos que hacer con todos y cada uno de nuestros elementos que tengamos en este tamiz, que es el de 3/4. Pasa, 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 no pasa, 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 pasa. Entonces vamos a hacer el peso. Lo que está haciendo ahí, fíjense que lo que está haciendo usa la elongación, es la mayor distancia, o sea, la longitud de la cara más grande. Entonces la que no pasa la descuenta. Lo que está haciendo es diciendo, bueno, de todo el material, él ya sabía cuánto tenía del pasa 3/4 y saca las que retiene. Entonces, todas esas que retiene son las que le van dando mayor la elongación. Entonces, cuando vos tenés muchas retenidas, el número de elongación es muy alto. Por eso te dice que la elongación para una mezcla fáldica tiene que ser menor de 5 o de 25, no me acuerdo. Bueno, ¿qué quiere decir? Que si tenés un 25 de partícula de 100, 25 te las retienen esos pinchecitos, estás al horno. Entonces la mezcla es mala. De los que pasan, el año 3/4, ok, aquí, ¿sí? Como podemos ver, están las diferentes tamices o muestras, arrancando de 2,5. Nosotros arrancamos de 1 pulgada. Entonces hacemos lo mismo, lo colocamos acá en nuestro mesón y miramos pasa. Entonces, 1 pulgada, verificamos 1 pulgada, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa y no pasa. Y lo tomamos y hacemos el peso, donde no pasa, 40, no pasa. Continuamos con nuestro de 3/4. Lo mismo, llevamos acá, lo levantamos, lo tenemos y buscamos 3/4. No pasa, pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Una piedra y la otra la forma. Pasa, 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 perfecto, pasa,
pasa, no pasa. Vemos si eso lo hacemos con uno y cada uno de nuestros elementos. Pasa, pasa, no pasa, no pasa. Listo. Entonces, los que no pasan, tomamos el peso y le ponemos el no pasa. 8 gramos. Igualmente hacemos el peso. Entonces, si pasó, si pasa o no pasa, dejamos en nuestros, en cada tamiz, porque eso sigue en otros ensayos. Entonces, igualmente lo hacemos para el ensayo de nuestros diferentes tamices. Esto es el ensayo de aplanamiento o alargamiento o elongación de nuestros materiales para laboratorio de resistencia de laboratorios, clase semillero 4. O sea, la idea es agarrar y hacerlas pasar cada tamaño, separar por tamaño y hacerlas llegar a ver cuál es el porcentaje ese. O sea, es un ensayo bastante costoso, pero se usa mucho porque te da el aplanamiento. Ojo, cuando este ensayo de cubicidad, elongación y alargamiento, es mucho más importante en el tratamiento. ¿Se acuerdan por qué? Porque acá te piden los requerimientos del tratamiento. A pesar de que es un pavimento de menor calidad, los requerimientos son mayores porque ahí la piedra tiene que quedar parada. Por eso cuando yo les hacía el dibujito, si se acuestan, si ponemos esas piedras que pasaban ahí de la ranura esa, va a quedar un tratamiento que no va a ser lo que yo les decía de 25 milímetros. ¿Por qué? Porque se acuesta la piedra y se hace como laja, como hojas. Entonces, no sirve. En la carpeta te piden menos. A ver acá cuánto pedía. Agregado grueso. Elongación. Elongación. Lajas. Para capa de rodamiento menor del 25%. Es bastante exigente. Bueno. Bueno, no puedo tocar nada que se para. Una de las principales demandas en el desarrollo de ciudades constituye el mantenimiento de sus carreteras. Día con día, estos medios para el transporte y comunicación entre ciudades son transitadas por miles de vehículos. Es así como el uso mismo de las carreteras ocasiona su propio deterioro. Esta situación se ha convertido en un problema vial que afecta principalmente a la seguridad de los conductores y al desgaste de sus medios de transporte. Para encontrar una solución, es indispensable centrarse en el principal objetivo, que es utilizar tecnología para la construcción y mantenimiento vial que garantice la seguridad en las carreteras y la reducción de costos eficazmente. ¿Cómo lo logramos? Al reducir tiempos y gastos de operación. Te presentamos Tecnopatch, una mezcla asfáltica en frío que cumple con estas características. Tecnopatch es una mezcla desarrollada para el relleno de baches. Sus principales beneficios son los siguientes. Consiste en una mezcla asfáltica fría, lista para usarse que no requiere de ningún calentamiento previo. Tradicionalmente, la mayoría de las mezclas son hechas en caliente y tienen que utilizarse al momento, ya que si se le deja enfriar, es imposible de manejar. Además, el tiempo de aplicación de una mezcla caliente es considerablemente mayor al de una mezcla fría. Como resultado, se obtiene menos interrupción del tránsito vial. Puede ser utilizada en presencia de agua. Los cambios climatológicos ya no serán problema para la reparación de baches. La adherencia de sus componentes permite que hasta en tiempos de lluvia pueda ser aplicado Tecnopatch. Una gran propiedad que no comparten otras mezclas.
puede almacenarse hasta por más de 6 meses. Se manipula, transporta y almacena sencillamente y en presentación de costales bastante práctica o cualquier transporte que tenga la capacidad de retener la cantidad deseada, sin perder sus características físicas, químicas y sin disminuir su capacidad de adherencia. La mezcla de Tecnopatch es una combinación de asfaltos polimerizados y aditivos que gracias a la nanotecnología en el diseño lo hace demasiado duradera y confiable. Al momento de ser arrojado y comprimido, el material se acomoda automáticamente, creando un enlace de todos sus componentes sólido y duradero, reduciendo con esto costos a largo plazo. La aplicación es bastante sencilla, ya que no requiere de otros procedimientos que se utilizan para mezcla caliente, como la emulsión ligante y compactación pesada. Con Tecnopatch, los pasos se reducen tan solo a limpiar, rellenar y compactar, obteniendo como resultado la reducción en tiempo de reparación, en gastos de maquinaria y equipo, en personal y molestias viales. Puede ser utilizada por cualquier persona sin necesidad de gran maquinaria o equipo especial. Tecnopatch garantiza la calidad de sus componentes y el rendimiento en la aplicación de esta mezcla asfáltica fría. Para comprobarlo, se han llevado a cabo diversas pruebas de bacheo, en donde se han aplicado la mezcla asfáltica convencional y Tecnopatch de la misma manera y bajo las mismas condiciones. Como resultado en las diversas pruebas realizadas, Tecnopatch ha demostrado obtener ventajas considerables. Es muy sencillo apreciar los beneficios al utilizar Tecnopatch sobre la convencional. Se requiere de menor tiempo de colocación. Se hace un trabajo más limpio. La compactación es mucho más sencilla. Se puede abrir el tráfico al instante y es mucho más seguro para los conductores una mezcla que no desprende material al ser transitado. Por todas estas razones, se concluye que el uso de la mezcla Tecnopatch trae mayores beneficios al ser utilizada, tanto en el ámbito económico como en la seguridad y resistencia misma de las carreteras que las que brinda la mezcla utilizada actualmente. En tecnología para la construcción y mantenimiento vial, la solución es Tecnopatch.
Eso en realidad es un equipo de lechada que lo hicieron hacer mezcla en caliente. Ahí lo que está haciendo es echando arena porque el asfalto, le echó asfalto líquido y después puede llegar a exudar. Entonces le pone asfalto líquido y le hace como, le mezcla la arena para que absorba el excedente de asfalto y hace como una mezcla, ¿ven? Muy similar a la que hacía el equipo. ¿Ven el color marrón de la emulsión? Eso es una elaboración en planta o en otro lado, lo distribuyen con motoniveladora y lo compactan.